Hoy quiero contarte de John Stuart Mill. John Stuart Mill fue el último, se podría decir que fue el último de los pensadores clásicos económicos, ¿sí? Él fue una persona muy importante, sobre todo, aparte del ámbito económico, dentro del ámbito filosófico y político. Antes de eso te voy a contar un poquito la biografía de él, que es muy interesante. John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Eh, el padre de él tenía un concepto sobre la educación reformista, en el cual él pensaba que todas las personas nacían iguales. Entonces, que era en base a la educación que una persona podía progresar más o menos. Entonces, él cogió a su hijo y desde un principio comenzó a educarlo, tanto así que a la edad de 8 años, él ya tenía grandes conocimientos en literatura, filosofía, historia griega y latina. Uh-huh. Después de esto, él a los 14 años se muda a Francia para, en cambio, aprender sobre filosofía, economía e inclusive derecho. La educación de él fue una educación bastante fuerte. Por el concepto que tenía su padre de la educación, a él le forzaba mucho a aprender. Entonces, él tuvo muchos problemas a nivel psicológico. Él tenía una falta de apego emocional hacia las personas, tanto así que él inclusive llegó en su juventud a pensar en el suicidio. Es más, fue cuando él viaja a Francia que se deslinda un poco, se aleja de su padre, y de esta manera él se aleja de este modus vivendi en el que él estaba, y él reflexiona, recapacita y comienza a alejarse de estas ideas que tenía un poco el papá. Y es más, en base a eso es el que él en su futuro plantea nuevas formas de pensamiento para la vida, para la filosofía, y en nuestro caso que te estoy conversando ahorita es para la parte económica. Entre 1822 y 1823 él funda la Sociedad Utilitaria. Él funda esto porque en sus primeros años, aparte de la educación que le brindaba su padre, también recibió apoyo de Jeremy Bentham, que era un gran filósofo y economista de la época. Después de esto, él en 1823 fue nombrado examinier de la East Indian Company. Después de esto, dentro de su vida personal, él también conoce a Harriet Taylor. Uh-huh. Ella era una mujer filósofa y una de las primeras feministas. Es más, la influencia de ella provoca que él sea uno de los primeros hombres feministas de la historia. Él inclusive crea una obra en la cual apoya mucho al feminismo, apoya mucho la introducción de la mujer a la vida económica y política. Aparte de esto, inclusive, él comienza a hablar sobre cómo podríamos tratar de utilizar métodos anticonceptivos para que la sociedad no se vea demasiado apoyada sobrepoblada, exactamente. Uh-huh. John Stuart Mill, por la educación que él tuvo, fue una persona demasiado erudita. Él durante toda su vida hizo muchísimos libros, dentro de los cuales está un sistema de lógica, ensayos sobre algunas cuestiones disputadas en economía política, que es una de las cosas más interesantes que tiene él, uh-huh. Principios de economía política con algunas de aplicaciones a filosofía social, sobre la libertad. Es un libro que se llama Sobre la libertad, en el cual él habla sobre la percepción que él tenía de libertad para los seres humanos, porque él creía que todas las personas debemos ser libres para hacer lo que para nosotros consideremos que esté bien. Pero aparte de esto, él también decía que esa libertad no podía dañar a la libertad de otros, uh-huh. Que es algo que hasta hoy en día pues
nos enseñan de esta manera y es lo más correcto que se puede decir. Eh, También tiene un libro que habla sobre las consideraciones sobre el gobierno representativo. Él hablaba sobre democracia. Es más, muchos autores lo consideran a él como, hablando hoy en día, como un socialdemócrata. ¿Sí? Porque él pensaba mucho en la sociedad, en la libertad de la sociedad. El utilitarismo es un libro que se basa en las doctrinas que él aprendió. El sometimiento de las mujeres. Es ese libro sobre lo que te comentaba. Este libro es un libro de bases feministas hoy en día. Es un libro muy utilizado como base feminista. Y finalmente él termina con una autobiografía de él, en la cual él cuenta toda su vida y por eso sabemos todos estos problemas que él tuvo y demás. Como te decía, él se casó con Harriet Taylor. Él conoció a él en 1830. Pero se casaron en 1851 porque ella estaba casada. ¿Por qué tanto tiempo? Porque ella estaba casada, pero él tenía ese amor platónico hacia ella que lo guardó tantos años y cuando el esposo de ella falleció, ellos se casaron, exactamente. Ahora, dentro de la parte económica, en su obra Principios de la Economía Política, reafirma el marco ricardiano, que era una doctrina escrita por David Ricardo, y él incorpora nuevas ideas y además respalda con evidencias la política económica que él planteaba. Aparte, John Mill fue un gran defensor de la libertad como te decía, él la defendió por dos motivos. Porque para él la sociedad tiene que ser libre para maximizar la utilidad de cada persona. ¿Sí? O sea, para él, si las personas no son libres, no pueden ser útiles, porque se sienten oprimidas. Exactamente. Entonces, cada uno tiene que ser libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, dice que la libertad es necesaria para que las personas se desarrollen completamente. Y si una persona se desarrolla, la sociedad también se desarrolla. Ya él también, Mill, habló sobre la idea del estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios, además que propuso diversas medidas para mejorar los ingresos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque John Mill también tenía una parte un poco socialista. Él lo que creía y quería era que la riqueza sea un poco mejor distribuida, para que no haya estas clases bajas que sufran tanta miseria. Es por eso que inclusive él apoyaba los métodos anticonceptivos para que no haya una sobrepoblación, porque la sobrepoblación generalmente genera pobreza. Una de las teorías más interesantes de Mill fue la demanda recíproca, en la cual Mill amplió su profunda comprensión de la oferta y la demanda, sobre todo en el área de los valores internacionales. A Mill le interesaba mucho, por lo que él trabajó en esta compañía que trabajaba con las Indias. Le gustó mucho la economía internacional. Entonces él proponía muchas cuestiones que ayuden a mejorar la economía internacional, sobre todo. Porque la economía internacional para él era muy importante para mejorar, en cambio, la economía de un país. Porque un país, pues en la época de él, ya los países comenzaron a expandirse aún más dentro de sus exportaciones e importaciones, sobre todo. Finalmente, pues, la esposa de John Mill murió en Avignon, Francia, y él la amaba mucho a su esposa. Entonces, por tal motivo, él decide mudarse para allá, para estar cerca de la tumba de su esposa, y un año después él también falleció. Y eso es una breve reseña de John Stuart Mill. Muy interesante. Me gustó mucho.